Así es, mis queridos exploradores, en esta oportunidad hemos encontrado en esta montaña de Huarochirí, en completo estado de abandono, uno de los restos arqueológicos que por su antigüedad debería de ser uno de los más importantes de nuestra cultura peruana, completamente escondido entre el monte, en esta montaña de Huarochirí. A más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, a los restos arqueológicos de Cantahuaycho. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenísimo P. En esta oportunidad hemos regresado a Songos y estamos con los aventureros en acción, comandados por el gran Jackie Chan. Esta vez nos vamos a las ruinas. Tal y como nos adelanta el gran Jimmy, nos estamos dirigiendo a unas ruinas que están completamente abandonadas hace años. Las ruinas de Cantahuaycho. La ruta en transporte que hemos tomado para llegar a estas ruinas es exactamente la misma que tomamos para llegar al caserío de Songos, así que en la parte superior les dejaré el enlace a ese video. Queridos amigos, el caserío de Songos se encuentra entre los 1800 y 2100 metros sobre el nivel del mar, y es aquí nuestro punto de partida de la caminata. Al inicio del trek y a pocos metros de la caseta de cobranza, encontramos esta bodega donde podemos abastecernos de provisiones y hacer uso de los servicios higiénicos por tan solo 50 céntimos. Como podemos ver, aquí comienza el camino del sitio arqueológico de Cantahuaycho, Songos Linday. Con respecto a este sitio arqueológico de Cantahuaycho, aquí en Huarochirí, no he encontrado mucha información de a qué cultura pertenecerían estos restos. Sin embargo, parece ser el común denominador que hemos visto en otras ruinas aquí en Huarochirí, como por ejemplo las de Hualano. Están hechas completamente de piedra, ya lo van a ver cuando lleguemos. Es lamentable que la única protección del estado que hemos encontrado en la zona sea ese muro azul despintado que encontramos al inicio del camino. Los únicos que le están dando algún tipo de mantenimiento y protección a la zona son los mismos pobladores de la comunidad campesina de Songos y Linday. En el video anterior nos dirigimos por este camino hacia los toboganes de Songos. En esta oportunidad nos dirigimos a las zonas arqueológicas. Y esta vez yo los guío. Vámonos. No eres Jackie Chan, pero sí Chin-chan. No eres Jackie Chan, pero sí Chin-chan. No eres Jackie Chan, pero sí Chin-chan. ¿Por qué? Porque no tiene el acabado que tienen los caminos incas. Exacto, No es tiene el pre-inca. acabado, no tiene, este es pre-inca. Es pre-inca y los pobladores lo han limpiado. Claro, lo han limpiado, posteriormente. lo han mantenido, le han dado el mantenimiento. Tal y como les comenté, es muy poca la información que se puede encontrar en las redes con respecto a estos restos arquitectónicos. Prácticamente solo se puede encontrar información de dónde están ubicadas. Sin embargo, conforme avanzamos en el camino podemos ir descubriendo ciertas cosas que nos permiten construir ciertas hipótesis con respecto a su posible época y origen. Pareciera que no, pero la verdad que este camino cansa un poco. No me he fijado aún en el GPS, sin embargo me atrevo a deslizar arriesgadamente, lo que viene que estamos por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y por fin hemos llegado, tras 15 minutos subiendo, al primer mirador, a puertas de llegar al pueblito de Linday. ¿Cuánto vamos caminando, Jimmy? Aproximadamente venimos caminando casi ya 2 horas. Y por fin vemos el arco de ingreso hacia el pueblito de Linday. De camino nos encontramos con una pobladora y nos explicó que a nuestro ritmo nos faltaba aproximadamente media hora más de caminata hasta llegar al sitio arqueológico de la zona de ruinas de Cantahuaycho. Está aproximadamente 30 minutos más. Tal cual. A como nuestro podemos ver en el ritmo. cartel. Ojo que venimos tomando fotografías y grabando videos, es por ello que nos ha tomado este tiempo. Así es. Podemos encontrar agua y servicios higiénicos.
El apacible pueblo de Linday pareciera por momentos un pueblo fantasma, un pueblo en completo abandono. Sin embargo, esto se debería a que los pocos pobladores que tiene se la pasan todo el día trabajando en las chacras, en una danza itinerante e interminable, de un ir y venir, con sus burritos, desde su pueblito hasta abajo, llevando sus productos y trayendo herramientas, fertilizantes, semillas y granos para sembrar. Sí que está empinada esta subida. Y para llegar a las ruinas también está empinada. Solamente las primeras ruinas. Nos acabamos de enterar que por este camino también se pueden encontrar 5 ruinas más. La ruina de Cantaguaycho a la que vamos a llegar. Después está Coto Gentile, Boquicuesta, Huacapune, Camino de los Incas y último la laguna de Utpe. Verdaderamente es una bendición muy grande caminar por estos parajes hermosos y respirar aire tan puro, aún más con la fresca fragancia de estos maravillosos eucaliptos. Todo esto es. Acá hay uno, mira, acá abajo. Por fin llegamos. Sí, ahí es la foto. Cumbre. Cumbre no, ruina. Ruina no, sitio arqueológico en descuido. Sitio arqueológico. Miren cómo está todo cubierto por hierbas, por matorrales. Como recientemente se ha habilitado el ingreso a Zongos, los pobladores dicen que todavía falta limpiar las malezas, recién lo están haciendo. Entonces posiblemente acá un par de semanas encontremos todo esto, todas estas ruinas ya limpias ya. Ojo, estamos hablando de que esto es un esfuerzo por parte de la comunidad de Zongos y de Linday. Sin embargo, hemos visto que al inicio de la caminata hay un muro enorme azul que dice Ministerio de Cultura. Yo me imagino que por el difícil acceso a esta zona aún no ha llegado para, qué sé yo, preservar este monumento arquitectónico preincaico. Vamos a explorar qué encontramos adentro de las ruinas. Así que les lanzamos la toma aérea. Por fin hemos llegado. Bienvenido a la zona arqueológica Cantaguaycho. Y por aquí los aventureros han encontrado un camino que está cubierto de espinas. Dicen que pasando ese camino de espinas encontramos unas ruinas, un resto arqueológico grande. Dice que cabemos todos adentro de esa casita. Vengan. Ay, ay, ay. Vamos a subir. ¡Ay, carajo! Tremendas espinas. ¡Auch! Ten cuidado con esa espina. Pasa. A ver. Cuidado, no, esa es espina. ¿Estás grabándote? Sí, ¿Qué es eso? estoy agarrando, estoy agarrando. ¿Sí? Ah. Apesta zorro. Zorra. Hay un olorcillo Ahí adentro está, pues. de zorrillo. Miren, amigos, han encontrado Jimmy y Jacker estas primeras ruinas
es bastante amplio. Así que vamos a ingresar y vamos a ver qué encontramos ahí. Oye, estaba abajo y me loqueó porque comencé a escuchar como un llanto de bebé. Locazo, dije, ¿cómo va a haber un bebé acá? Hay una coquita, hay que hacer una pagapa ya. Ay, 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 ay. Oye, sí es grande, ¿ah? Los de la izquierda son ramas de... Hemos entrado a una de estas casitas, por decirlo de algún modo. ¿Qué piensas al respecto, Jimmy? Yo pienso que es una casa. ¿Una casita? Una ¿Tan casita. pequeño? Mire, podemos ver que los muros son completamente en piedra. Igual No que hay el techo. nada de barro, todo es piedra. Igual que El techo también es piedra. Vamos a ver al fondo. Hacia el fondo encontramos que hay como un pequeño espacio, como para almacenar algo. Aquí hay un hueco, Jimmy. ¿También? Sí, yo creo que no es. No es tú. Me está comenzando a doler la cabeza, pero horrible. Horrible me duele la cabeza. Mira, mira esta parte de acá. Como para conservar un alimento que se descompone ya. ¿No? Con más facilidad. Es una cocina. ¿Hay más entradas? No jodas. Esta es una casa, esta es una cocina. Hay un desfogue en la parte del techo. Hay un desfogue aquí también a la izquierda. Claro, esta es una casa, una casita. Yo creo que es como un refrigerador. Yo Porque dije- incluso se siente más fresco aquí adentro. Yo discrepo contigo. Yo creo que es una casa, un lugar donde pasar la noche. Pero es frío. Si te das cuenta, hace más frío. Imagínate, Hace frío. imagínate cuando baja la noche o cuando hay neblina. ¿Qué abrigo? Yo creo que es helado aquí. Bueno, la teoría de Jimmy es que es una pequeña casita. Una pequeña Cuidado casa. la cabeza. Mi teoría es que es un tambo. Un espacio para conservar los alimentos. Se siente bastante fresco en el interior de este lugar. Muy bonito, Podemos acampar acá. ¿verdad? Ostras, pero voy a hacer frío una noche. Sí, eso es lo que yo digo. Si ahorita está fresco, en la noche cuando hace frío, Pero mira cómo está hecho. Aún mucho Mira, frío. Estos son como vigas Todo de para piedra. aguantar el peso y... ¡Hala! Y tiene aire acondicionado, ¿ah? Y tiene pequeños Sí. huecos. y Ajá, no son a ese para el propósito. aire. y mira, Víctor, aquí hay un pequeño espacio abierto como para meter algo. Ajá. Y tiene un desfogue como si fuera para una Claro, cocina para y el aire, pues, chimenea. acá, mira, ve. Ahí está el desfogue del aire. Ajá, ese es para el oxigenarse. Es una vivienda, una pequeña vivienda. Y aún nos falta por recorrer más ruinas. En la parte de arriba debemos encontrar un poco más. Sonríe, sonríe. ¿Has escuchado, perro? Sí, Sí, yo también. como un aullido. Bueno, Voltea el como flash. te dije, como te dije hace un momento, lo que yo escuché fue un ruido como llanto de bebé, pero llanto de bebé aquí arriba. No. Ese puede ser que ¿cómo se llama el dueño el que vivió acá? Esté manifestándose. La energía que queda siempre guardada Arriba vamos a hacer el para, digamos, como una especie de reencarnación. Es probable. Yo también pensé lo mismo. Frío. Hay que hacer un pago, creo. la parte de arriba hay que hacerle un pavo. No, A acá, este yo lugar. opino que sea acá adentro. Es que arriba hay más, pues. Ah, también. Arriba hay que hacer un pavo. Tengo coquita. No más. Saliendo de esa pequeña casita que encontramos, también podemos hallar esta piedra a modo de mirador, siempre con precaución, perfecta para tomarse la foto. Señala, señala. Otro grande. Y unos cuantos metros más arriba también hay otro recinto más, otra casita. pequeña casita, pero aquí la entrada sí es más grande. Pero la casita es más pequeña, más reducida. Sí, y tiene dos el espacio divisiones interior es adentro. más pequeño. La linterna y tu El interior de esta otra casita Tiene la linterna. es así. Acabo de escuchar la voz de una mujer. Mira, ese espacio pequeño. ¿Qué te digo?
Ese es para la ventilación. No, No, Esa es la ventilación. es una no, aquí casita. es cerrado. Entra. Una especie de hornacina. Por estos pequeños almacenes es que yo pienso que este es un tambo, mira. Ajá. Ahí hay uno, ahí hay otro. Y estos son almacenes, pues. Son almacenes, Y pues es acá un la tambo. gente vivía, o sea, la gente guardaba sus cosas ahí y acá vivía, pues normal. Mira, son como almacenes. Claro, tienes razón, acá puede pernoctar Ajá, alguien. y acá guardar sus cosas. Igual bájalo. Interesantes estas ruinas. Qué pena que no sean preservadas por el Estado, ¿no? No, el Estado nunca pone plata acá. Bastante interesante y asombroso lo que hemos encontrado aquí. Solamente podemos entretejer teorías al respecto. Sí, son pequeños habitáculos, recintos, posiblemente de tiempos pre-incas, cuando el hombre dejaba de ser nómade y comenzaba a ser sedentario, a asentarse en lugares prósperos para el cultivo, como es este valle que tenemos aquí en Linday, en Surco. Bajaban de la montaña y llegaron hacia el desierto, hacia Lima. Es que digamos, acá posiblemente haya habido animales de caza, como llama, alpacas, venados, porque hay vegetación. Sí, venados hubo. Claro, atraídos por los venados llegaron acá y encontraron que era fértil este valle. Hemos encontrado una casita más, pero esta ha sido invadida por la modernidad. Al parecer alguien ha pernoctado ahí. Hay una colchoneta. Esta casita tiene su casita chiquita al costado. Y lo malo que está lleno de maleza. Ojalá que la población lo limpie un poco. Es que ese es el detalle. Lamentablemente solo la población se preocupa por preservarlo, porque también es un ingreso para ellos el turismo. Traigan repelente porque hay estos insectos. Todo el camino he estado tratando de picarme las piernas. Acá hay, uy, una casota. Y mira, tiene su casa al costado también. La casa de Pedro Picapiedra y de Pablo Mármol. Y hay más hacia arriba. Miren, un conjunto de varias casas hemos encontrado en esta parte. De todas las casitas que hemos encontrado, esta es la más compleja. Es bastante amplia, espaciosa. Tiene divisiones incluso en su interior. Y aquí afuera tiene otro pequeño habitáculo con un pequeño pozo. Como el dron te dije que Bastante grande esta también. Son varias casitas, no son 2 o 3 como solemos ver en las pocas fotos es un complejo. o artículos que encontramos. Así es un complejo bastante grande y bastante antiguo también. Al inicio pensé que era un portal, una portada, porque por dentro se ve vacío. Pero al ingresar había sido una casa. En efecto. Tiene una especie de gruta con una roca de forma particular. Yo puedo pensar que es una especie de puquial, porque cuando estamos en Pareciera. altura juntaban ahí su agüita y ya no tenían la necesidad de bajar. Y pues es una casa que se ha caído. Perfecto. Podemos notar ahí las rocas que se han caído. Es una casa. Ya está por finalizar el día. Son aproximadamente las 5:10 de la tarde. Aproximadamente, exactamente las 5:10 de la tarde. Y la verdad que este sitio arqueológico de Cantahuaycho me ha sorprendido bastante. Esperaba encontrar 2 o 3 huequitos. Hemos quedado satisfechos, más que satisfechos. Así es, hemos quedado muy satisfechos con lo que hemos encontrado. No he visto que hayan documentado estas ruinas a profundidad en ningún video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor, no olvides de apoyarme. Suscríbete si no estás suscrito. Dale me gusta al video y compártelo para que seamos muchos más exploradores. Sigan apoyándonos porque vienen nuevas rutas. Nuevas rutas de exploración. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete, dale like, comparte. Y nos vemos en una próxima oportunidad con más rutas de exploración. Hasta pronto. ¡Chao!